Buenos días, feliz sábado a todos. Un placer estar nuevamente en esta mañana para compartir la palabra de Dios y ver a varios desde la distancia, pero a través de las cámaras, inclusive aquellos que están allá en el continente sudamericano que nos ayudan. De parte de este servidor, muchísimas gracias por ser parte de nuestra congregación acá. Esta tarde comenzamos algo que nunca hemos hecho antes. Estoy seguro de que para muchos pudiera haber 20 preguntas. Estoy seguro de que para otros dirán, ¿podrá hacerse sí o no? Vamos a comenzar evangelismo a través de Zoom. Cuando hablamos de evangelismo, ¿por qué hacerlo? ¿De dónde nace? ¿Cuál es lo que tiene que ver? Bueno, mis amados, el evangelismo nació de un simple mandato del Cristo resucitado. Nuestra tarea estaba bien definida. Nuestra tarea era el alcance misionero. Nuestro territorio estaba bien demarcado, empezando por el vecindario local hasta el mundo en general. Nuestro mensaje estaba bien claro. Jesús era el mensaje. Y de hecho, los recursos necesarios para hacer posible toda esta operación, Jesús lo dijo allí: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dijo bien ahí en Mateo 28:20. Desde que Jesús mandó este mandato, el evangelismo ha llegado a ser la palabra clave de cada comunidad de fe que está preocupada y que crece. Ninguna congregación, ningún pastor, ningún miembro de iglesia puede darse el lujo de ignorar el llamado al evangelismo y todavía decir que mantiene el celo y el fervor del llamado cristiano. Viene a nuestra mente lo que el apóstol Pablo le estuvo hablando a Timoteo, donde le dijo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, allí en 2 Timoteo 4:5. Allí el apóstol afirmaba el trabajo del evangelista como parte inseparable del ministerio evangélico. ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es el patrón que tenemos? Bueno, permítame comenzar con la base. Permítame presentarte el ejemplo del prototipo de Jesús, porque Cristo es allí el prototipo y su ejemplo es de gran importancia. Por un lado, él en ningún momento estuvo estableciendo allí ninguna plataforma política, sociopolítica, en la cual su iglesia pudiera estar y conducir su programa. Las tentaciones del desierto, por supuesto, eran hasta en una gran medida, eran políticas de naturaleza. Piensen un momentito en esto. Él tuvo 3 oportunidades de poder tomar toda la sociedad mediante un golpe de Estado. En primer lugar, cuando estuvo alimentando allí a la multitud en Galilea y todos le seguían. Allí podía haber tomado un golpe de Estado y tomar el control de la sociedad. Pasa un tiempito y viene ahora su entrada triunfal en Jerusalén. Lo vemos allí, lo primero allí en Lucas 9, ahora en Lucas 19, para aquellos que quieran después estar mirando allí. Y vemos de que la gente le seguía. Entonces allí Jesús podía haber finalmente tomado el control. Recuerden que en el desierto de la tentación Satanás le dijo: toda la sociedad, todo el mundo te lo doy si postrado me adoras. Jesús podía haber tomado como un golpe de Estado esto. La tercera experiencia viene aquí cuando está Jesús siendo apresado. Recordamos el incidente. Allí está en el jardín de Getsemaní y vienen allí y Pedro saca su espada y hiere al siervo del sumo sacerdote. Como hemos dicho muchas otras veces, yo no creo que iba para simplemente cortarle la oreja.
Yo creo que fue que el siervo se escabulló y simplemente tomó ahí. Y Jesús le dijo, mira, Pedro, tranquilo, mete tu espada donde está, porque mira, si yo quisiera, yo pudiera tener 12 legiones de ángeles. Hermano, esto es una cantidad grandísima. 3 ocasiones donde Jesús podía haber tomado por un golpe de estado al haber conquistado la sociedad. Pero en todo momento Jesús estuvo rechazando allí ese reinado como los celotes de sus días, esas cruzadas que hacían los celotes por finalmente establecer de vuelta el reino de Israel y librarse de Roma. Por otro lado, las enseñanzas de Jesús tienen una dimensión significativa para nuestra sociedad. En lo que nosotros pudiéramos considerar como el discurso inaugural de Jesús allí en la sinagoga de Nazaret, registrado allí en Lucas 4, él está allí citando de Isaías 61. Y vamos a pedir si hay algún voluntario, como siempre acostumbro a hacer, de que pueda leernos allí en Lucas capítulo 4, versículos del 16 hasta el 21. Lucas 4, 16 al 21. A ver si hay algún voluntario que nos lo quiera leer. Y vino Dice así. Lea usted, lea. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. 16, ¿no? 16 hasta el 21. Ah, ok. Ajá. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, le dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí vemos, y como dije, Jesús está aquí citando Isaías 61. Lo leo allí. Y también diciendo esa palabra ha sido cumplida hoy aquí delante de sus ojos. Por lo tanto, él presenta aquí la obra del Mesías, la tarea del Mesías, como una tarea en una medida social. Después de todo, las buenas nuevas tenían esa dimensión social. Eran buenas nuevas para los pobres, era libertad para los cautivos, era vista para los ciegos, era libertad para los oprimidos. El ministerio de Cristo finalmente hace claro de que no estaba necesariamente hablando exclusivamente acerca de la pobreza espiritual, de la ceguera espiritual, de la opresión espiritual. Por lo tanto, no es de extrañarnos entonces de que los pioneros de nuestra iglesia adventista, ellos tenían también una agenda social, aunque una agenda social muy limitada. Esta escala pequeña era casi inevitable debido al tamaño de la iglesia, que en aquel entonces los recursos muy limitados que tenían. Sin embargo, encontramos allí en medio del siglo XIX, los 1840, 50, 60 de nuestra iglesia, 1800, ellos se opusieron a la esclavitud. Ellos llamaban por la reforma educacional y reforma de salud, y promovían la temperancia y promovían las causas en contra del alcohol y en contra del fumar. Estaban interesados también en las necesidades de los niños y de las mujeres. Hoy en día, nuestra iglesia, por supuesto, es mucho más grande y tiene muchos más recursos financieros, tiene instituciones grandes, tiene todo, es mucho mayor. En algunos países la presencia adventista ha llegado a ser un segmento muy considerable de la población.
Hemos tenido adventistas que han sido cabezas de Estado, de tal manera de que optar fuera de la responsabilidad social sería irresponsable. Encontramos de que ADRA aquí en Estados Unidos, el servicio a la comunidad adventista, ayuda en desastres, ha llegado a ser un jugador principal en el mundo, en la sociedad. Algunos a veces no conocen y no salen, pero hay muchos estados, inclusive el gobierno federal, de que cuando viene desastres y ellos tienen a quienes le piden que estén administrando los almacenes para distribuir eso, son al equipo de servicio a la comunidad de ayuda en desastre, los adventistas, porque saben la eficiencia que tienen y que no se lo roban. Por supuesto, va a salir que el Estado, va a salir que otras instituciones están donando, pero quienes están manejando todo eso han sido los adventistas. Cuando nosotros miramos esto, miremos también a los expertos en misión, los misionólogos. Ellos miran al mapa mundial en una forma diferente. El evangelismo no es simplemente decir de que estamos en tantos países reconocidos por las Naciones Unidas, porque finalmente Jesús nos mandó algo y tenemos allí lo que fue nuestra lectura bíblica, Mateo 28, versículo 19, donde dijo que teníamos que ir a ser discípulos a todas las naciones. Cuando estamos allí mirando el original griego de esta palabra, está diciendo de que tiene que ir a toda, panto etné. Etné es la raíz de la palabra para etnia, para nosotros en nuestro español. Por lo tanto, cuando hablamos de grupos étnicos, la palabra que está utilizada en el original griego es precisamente esa. De tal manera que Jesús no está hablando necesariamente a los países que tienen una configuración sociopolítica, sino que Jesús está hablando que teníamos que ir a todos los grupos étnicos, a toda la gente, a todas las tribus, a todas las culturas, a todas las unidades homogéneas en cultura que hay dentro de otro país. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Estados Unidos. Somos la minoría mayor y dentro de la minoría mayor en Estados Unidos que estamos dentro, Estados Unidos no es solamente el caucasiano que habla inglés, tenemos todos nosotros, hay una etnia diferente. Y entre nosotros, los hispanos, no necesariamente todos somos iguales, tenemos nuestras diferencias. De tal manera que Jesús nunca se estaba refiriendo a lo que hoy en día pudiéramos ser esas unidades políticas, naciones que puedan ser reconocidas. En la gran comisión, él estaba hablando bien claro a toda esa gente. Estaba hablando de personas con un trasfondo étnico, religioso o lingüístico completamente diferente. Es por eso de que nosotros podemos estar mencionando de que gente puede ser significativo simplemente de un gran grupo sociológico de individuos que perciben entre ellos que tienen una afinidad unos a otros. Por ejemplo, en nuestra iglesia pudiéramos tener quizás el grupo que tiene afinidad entre los colombianos, o pudiera tener afinidad entre los centroamericanos, hondureños, o pudiera tener afinidad entre los dominicanos, o pudiera tener afinidad entre los puertorriqueños. Y todo eso es normal, es parte de la vida. Jesús está hablando de que tenemos que dar el evangelio a cada uno de estos grupos según ellos se identifiquen. Por lo tanto, como adventistas, nosotros hemos completamente, de una forma amplia, hemos aceptado este entendimiento extensivo de la misión. Miremos precisamente al Apocalipsis. A ver, otro que nos quiera leer allí en Apocalipsis 14:6 para ver algo que está como la base de nuestra propia identidad y de nuestro mensaje. Apocalipsis 14:6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Permítame mencionar aquí, recordar a aquellos que tomamos el seminario de revelaciones del Apocalipsis un tiempo atrás, donde hablamos de que en Apocalipsis, cuando presenta 4 unidades, ¿a qué está representando? Como bien está mencionando el hermano Santa María, aunque no se lo oyó,
está hablando que es global, es universal, ¿ves? Pero se está presentando aquí para que este universal quede bien claro que el universal está compuesto de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aunque el mensaje universal está expresado en la forma que tiene que ser entendido, como Jesús mencionó en cada grupo étnico que pueda estar mirando. Nosotros vemos que en Apocalipsis también hace eco eso, no solamente aquí, no lo vamos a estar mirando ahora, pero aquellos que quieran, Apocalipsis 5:9, 7:9, 11:9, todos van en esa misma línea. Por lo tanto, el evangelismo exitoso tiene que empezar, tiene que continuar teniendo una conciencia bien clara en la mente de cada uno de nosotros. Después de la resurrección de Jesús, encontramos que varios temas especiales empezaron a surgir en esa comunidad neotestamentaria. Ellos vieron la autoridad para el evangelismo enraizada en Cristo. Vemos allí que Mateo 28:18 representa, a ver quién no lo quiere leer. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De tal manera de que la autoridad para el evangelismo comienza con Jesús. No está en la junta de la iglesia de West Hollywood. No está en los ancianos de la iglesia de West Hollywood. No está en el pastor de la iglesia de West Hollywood, quien quiera que sea el nombre en cualquier momento. El evangelismo está allí, la autoridad para hacer el evangelismo está enraizada en Cristo, que dijo: toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Vemos allí de que no solamente la conciencia del evangelismo está enraizada esa autoridad en Cristo, sino que el propósito del evangelismo es hacer discípulos para Cristo. El versículo 19 lo presentó bien claro, lo hemos leído ya. El método de evangelismo también es igualmente, es mediante ser voluntarios. Cada uno es voluntario siguiendo el mandato de Jesús. Él dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos. Cada uno es voluntario. El poder para poder llevar el evangelismo reside en el Espíritu Santo. Allí en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Quién no lo quiere leer? Pero recibís poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está: recibiréis poder. ¿De quién? Del Espíritu Santo. El poder estaba allí. El mensaje del evangelismo es la redención en Cristo Jesús. Ese tiene que ser el mensaje. Lucas capítulo 24, a ver quién nos lee Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pastor, ¿lo puedo leer en mi versión? Sí, cómo no. Y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios
para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Y vemos allí, está mencionado bien claro, el evangelismo es la redención en Cristo Jesús. Y se ha hablado anteriormente de que la redención tiene ese elemento de rescate, de pagar. Jesús pagó tu rescate y el mío. Y la gente que está perdida no sabe mucho ni que está perdida. Y cuando se dan cuenta están perdidas, no saben cómo salir. Y el evangelismo es dejarles saber de que Jesús pagó el precio por ti y por mí para nuestro rescate. Y vemos la dimensión geográfica. Era todas las ciudades, era todos los estados, era todos los países del evangelio, como leímos ahí en Hechos 1:8, comenzando en Jerusalén y Judea, que era la provincia, y Samaria, que era la provincia vecina, y hasta lo último de la tierra, allí tiene. De tal manera de que la duración del evangelismo tiene que durar, como bien leímos hace un ratito allí en Mateo 28:20, hasta el fin del mundo. Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y el evangelismo tiene que estar hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el impacto de estos temas que hemos estado presentando en la conciencia de los apóstoles, como se fue registrado allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es algo bien punzante, es bien interesante. La preocupación principal de los apóstoles allí era el evangelismo y resultó finalmente en esa convicción que tenían ellos de que tenían que hablar, tenían esa fuerza que hablar lo que habían visto y oído. Hechos capítulo 4, versículo 20, ¿quién no lo quiere leer? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar, ellos tenían ese imperativo, eso había quedado tan claro en la psiquis, en la mente, el imperativo, en la conciencia de ellos, de que no importa lo que estaban pasando, no importa que le estaban amenazando, no importa que los echaban en la cárcel, ellos tenían que decir lo que habían visto y oído. Mis amados, el evangelismo para los apóstoles, la iglesia primitiva, no era simplemente un programa, sino era el estilo de vida, era la manera de vivir. Para ellos cada día era una oportunidad para poder estar testificando del poder del Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo próximo a venir. Nosotros podemos añadir en esto de que nuestro mensaje tiene que estar incluyendo al entender mejor todo el aspecto del Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo ascendido, el Cristo que intercede por nosotros en el santuario celestial y que está próximo a venir a nuestra tierra. El resultado del cumplimiento de la promesa de Cristo, del Espíritu Santo y su comisión de ir fue el nacimiento entre ellos de una conciencia irreprensible que les constreñía finalmente a hacer el evangelismo. Como el apóstol Pablo dijo que el amor de Cristo nos constriñe, nos compele, nos insta, nos mueve, no podemos hacer otra cosa. Debido a que el evangelismo es ordenado por Dios y es inspirado por Dios, debiéramos entenderlo como que es una empresa exitosa en sí misma y por sí misma, porque no depende de ti, ni de mí, ni del evangelista, ni de la junta directiva, ni del pastor, depende exactamente de Dios. Mis amados, Dios no ha dejado el evangelismo a la casualidad. Trabaja y está garantizado su éxito cuando nosotros nos enfocamos y nos unimos exitosamente y fielmente en eso. Para ello, mis amados, es necesario el envolvimiento de cada uno de los miembros. El evangelismo exitoso está centrado en todos los miembros de la iglesia. Para utilizar la frase que no siempre está bien dicha, pero es centrado en los laicos. Realmente laicos somos todos si miramos el original griego, pero para que entendamos lo que hay, no es simplemente de que eso tienen que ser solamente los pastores, los evangelistas. El evangelismo exitoso está centrado en los laicos. De tal manera que el evangelismo pudiera ser definido como un alcance de persona a persona, de creyentes a no creyentes, con el evangelio
de Jesucristo. Es este acto de estar conduciendo a aquellos que no creen al arrepentimiento y a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Muy frecuentemente está la noción de que este trabajo solamente pertenece al pastor. El peligro es aún mayor cuando el pastor lo cree. Y yo espero delante de Dios no creer este error, sino que el trabajo de la ganancia de almas está precisamente para todos. De tal manera de que esta clase de pensamiento tiende a construir barreras, crea una falsa dicotomía entre el laicado y los pastores. Nosotros todos somos el pueblo de Dios. La palabra original en griego es laos, del cual se deriva lo que viene ahí el laico. Todos somos el pueblo de Dios, ejercitando los dones que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo para el propósito de poder estar edificando el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo presentó bien claro allí, Efesios capítulo 4, versículo 12. A ver quién lo lee. Efesios capítulo 4, versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia de Dios, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. De tal manera, mis amados, de que cada creyente, cada uno que me está escuchando aquí, y por extensión aún los que no están, cada creyente en tu congregación local, en tu país, de tu grupo étnico, como lo quieras ver, cada creyente se convierte así en una extensión de esta cadena del evangelismo. El apóstol Pablo lo presentó allí en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. ¿Quién no lo quiere leer? ¿Corintios qué? 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Asimismo, somos embajadores de Cristo, somos para dar el mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre, y cada uno que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador se constituye ahora en otro eslabón más de esta cadena de todo el tiempo. Por lo tanto, como embajadores estamos llamados para representar a Cristo a un mundo que perece a través de nuestros dones particulares. No todos tienen que hacerlo de la misma manera. El don que tú tienes no necesariamente el don que yo tengo, porque fue el Espíritu Santo que repartió dones según él quiso. Pero en la unión, la cadena que hemos formado, y ahora mismo son 26, 27 diferentes lugares que están conectados aquí con nosotros. Somos cada uno un escalón, un eslabón en esta cadena, y cada uno debe contribuir con nuestros dones particulares para eso. Sin embargo, la tarea de traer el evangelio de Jesucristo y del mensaje del advenimiento a cada nación, tribu, lengua y pueblo, como bien decía el Apocalipsis, también confronta al miembro individual allí con sus nuevos, sus vecinos que pertenecen a ese grupo de personas no alcanzadas. Como cristianos adventistas, como individuos cristianos adventistas, es nuestra responsabilidad de poder alcanzar en un testimonio a toda la gente, comenzando con nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros parientes. Un propósito para la iglesia local es para que los creyentes puedan unirse juntos en esta proclamación mundial del evangelio. Los tres mensajes angélicos, si no vamos a tomar tiempo para leerlo ahora, pero están allí en Apocalipsis 14, 6 al 12, leímos el empezar, son una parte integral de la proclamación única cristiana adventista del séptimo día.
y comienza diciendo que tenía el evangelio eterno para predicarlo mundialmente y haciendo énfasis a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Está diciendo que hay que alcanzar no simplemente a la nación, sino a cada grupo étnico, cultural que hay. Por lo tanto, como cada creyente es llamado a tener una parte personal en este testimonio mundial. A través de los creyentes individuales, tenemos finalmente, mis amados, el mayor potencial para un testimonio cross-cultural. Si tu vecino, si tu pariente, si tu amigo que sea de otra cultura, tú puedes cruzar esa cultura con ese asunto mediante el evangelio. Tú puedes cruzar la barrera que pudiera haber entre una cultura y otra al estar alcanzando a otros mediante el evangelio, para alcanzar a esa gente que no ha sido alcanzada, que pueden ser nuestros vecinos. Pastor, de tal manera, sí. Discúlpeme que lo interrumpa. Es que encontré en 1 Timoteo 3, donde dice que debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podríamos cuidar la iglesia de Dios? Sí, es correcto eso. Espera que los cristianos puedan vivir de tal forma que su hogar también pueda hacer eso para hacer. Eso no exime lo que Jesús estuvo mencionando de que tenemos que estar llevando cada uno individualmente. Por lo tanto, como mencionó la hermana aquí, cada uno de nosotros, los llamados laicos, pastores y miembros en total, en sus vidas personales, en sus ocupaciones, tienen que encontrar y vivir de tal forma, tienen que encontrar a la gente de todas las razas, de todas las clases, de todas las religiones, de todos los niveles educativos, y a través de los miembros de iglesia, este testimonio dedicado que cada uno tiene, es que hacemos de que en la iglesia local pueda ser el mejor puente para alcanzar a la gente de otro grupo étnico o cultural. El hecho de que el pastor se le llama para que pueda dirigir no relega allí el trabajo del evangelismo exclusivamente al pastor. El adiestramiento del pueblo, del laos, de los laicos, en motivar, en movilizar, en administrar, es clave para poder nosotros aquí destapar este maravilloso poder evangelístico y potencial que cualquier iglesia tiene. El evangelismo, por lo tanto, es un proceso continuo. Tenemos que tomar aquí un momento de precaución, porque muchas veces en nuestro intenso deseo de tener resultados rápidos, muchas veces nos movemos rápidamente y de una forma sorpresiva, sin tomar la debida consideración, de una manera desmedida, de que los métodos para predicar a otras culturas hay que tomarlo en consideración. A veces olvidamos de que Cristo pasó 30 años en un aprendizaje, como le llaman los especialistas hoy, cross-cultural. Él estuvo 30 años familiarizando con toda la cultura que había allí en medio de él, para que finalmente pudiera entender. Él iba a enseñar finalmente y tenía que ganarlos antes que realmente pudiera él empezar su ministerio. Él sabía lo que había en los corazones de la gente. Allí San Juan capítulo 2, versículo 22 lo dice. ¿Quién no lo quiere leer? San Juan 2, 22. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. No, hermano, es Juan capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 21.
versículo 22. 2:22. San Juan capítulo 2:22. Ese es, hermano. Ese es, pastor. Ese es. Muy bien. Termine la frase. Quizá lo tenía que en otra versión y por eso no lo reconocí inmediatamente. Dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron. Jesús, ellos sabían de que estaba en el corazón de las personas allí. Él podía suplir las necesidades, entendían eso. Por lo tanto, el evangelismo exitoso no es simplemente de una temporada, no es de una época. Aquí en Estados Unidos estamos en el otoño, pronto estaremos llegando en diciembre al invierno. De nuevo, en Florida no es muy claro la diferencia entre las estaciones. El evangelismo no pasa así por estaciones. En ningún lugar en las escrituras hay ni siquiera la más mínima ilusión de que el evangelismo debiera ser algo de una época, de un tiempo específico. Por el contrario, encontramos que el evangelismo era algo continuo, diario. Hechos capítulo 2, versículo 47. ¿Quién no lo quiere leer? Dice, alabado a Dios teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. ¿Cómo eran añadidos a la iglesia en aquel entonces? ¿Cada qué frecuencia de tiempo? Todos los días. Cada día. Por lo tanto, mis amados, nosotros al seguir adentrándonos más y más en el siglo XXI, una quinta parte del siglo XXI ya la hemos vivido, ha quedado atrás. Tenemos, por lo tanto, que permanecer fieles y verdaderos a la gran comisión, a el evangelismo de rescatar a la gente de el pecado. Tenemos que pensar de evangelismo que no es simplemente algo ocasional, sino poderlo enraizar, podemos anclarlo donde pertenece, de que es algo constante, continuo, aquí con los pies en la tierra de la vida de cada congregación. La misma naturaleza de la iglesia dicta, por lo tanto, que el evangelismo no es algo que tiene que ponerse allí, que se enciende y se apaga. No es algo que uno quita y apaga la luz. Por ejemplo, yo estoy ayudado aquí con una luz, la apago ahora y me ven que estoy un poco más oscuro. Hoy, perdón, vamos a encender al evangelismo. Uy, qué bien, ahora vemos la luz acá. No, el evangelismo no es así. El evangelismo tiene que ser algo que constantemente está pasando. Es algo que es del año completo. Es el mandato de la vida por Dios de invitar a todo aquel que venga al reino de Cristo Jesús. Para ello, mis amados, tenemos que ser fieles. Como dije ahorita, son 26, 27 lugares específicos que estamos conectados esta mañana. Esta tarde debieran ser más, por la gracia del Señor. Va a ser más si nosotros somos fieles a la tarea e invitamos y hacemos que otras personas puedan conectarse. El evangelismo exitoso es medido por la fidelidad que se hace a la tarea. No con la cantidad de personas que están allí, no con la cantidad de personas que se bautizan. El éxito del evangelismo se mide por la fidelidad de los miembros de iglesia en poder estar haciendo la tarea. En era pastor, pero si no bautizamos, ¿cómo está? Permítame hacer un pequeño paréntesis aquí. Porque si la fidelidad al evangelismo estuviera medida simplemente por números, entonces tendríamos que considerar a Noé como un tremendo fracasado en cuanto al evangelismo. Aprendemos de esa experiencia que Noé fue fiel en evangelizar, en hacer allí proclamar el mensaje de Dios que había para aquel entonces.
lo hizo abiertamente, lo hizo atrevidamente. Era un testimonio aún para aquellos que no lo aceptaban, y tenía la realización clara de que a veces aquellos que abrazan la verdad pudieran igualmente ser de nuestra propia casa, y simplemente él fue obediente al mandato de Dios. La fidelidad no se mide por la gente que acepta, la fidelidad se mide por la tarea que tú y yo hacemos. Dios ha prometido grandes resultados. Indiscutiblemente que va a haber grandes resultados. Se ha preparado, se ha estado orando. Posiblemente podemos decir que teníamos que prepararnos más, pero esta tarde, por la gracia del Señor, comenzamos. Y necesitamos que tú y yo, saliendo de aquí y a la tarde, podamos hacer nuestra labor para que muchos más puedan conectarse. Si se conectan o no, si tú has hecho la labor, si yo he hecho la labor, estaremos entonces teniendo éxito en lo que hay. Finalmente, para que sepamos, el evangelismo exitoso siempre da grandes resultados, tanto para la iglesia como para aquellos que no están afiliados con la iglesia. Cuando quiera que un evangelismo exitoso, y eso debe decirse que es un evangelismo fiel, porque tú y yo, cada uno hace su parte, vemos que el reglamento y la reforma son el resultado. Los miembros llegan a estar más enraizados en la verdad. Las grandes maravillas de Cristo y los reclamos de la verdad son de nuevo escuchados ante todos y traen finalmente una convicción profunda en el corazón y una reforma en la vida personal. Para que no suceda lo que la hermana estuvo escuchando, de que se mantiene en la casa en orden. El evangelismo, cuando lo hacemos, finalmente trae esos resultados en nuestra vida. De tal manera que no debiéramos en ningún momento ser desanimados cuando, habiendo sido fieles, no logramos alcanzar nuestras propias expectativas. Permítame mencionar junto con esto de que algunos quizás pudieran estar renuentes a abrazar la verdad presentada, pero que finalmente pueden ser convictos de la verdad a un tiempo posterior. Por lo tanto, aun cuando haya hoy en día alguien que no logra estar dando una aceptación por la verdad, eso pudiera ser todavía un tiempo futuro. La parábola de la semilla, el sembrador, encontramos que la semilla cayó en diferentes tipos de terreno, y esto nos ayuda a poner en perspectiva lo que hay. La semilla que vamos a estar sembrando esta tarde, que se va a estar tirando, algunas va a caer en terrenos buenos, pero va a haber otras que no van a caer. Algunas van a germinar un tiempo más adelante, de tal manera que inevitablemente la palabra que proclamamos o enseñamos va a caer, como bien enseña la palabra del sembrador, en varias clases de terreno. Es por eso que el evangelismo exitoso en ningún momento puede ser allí puesto solamente enclaustrado, puesto allí simplemente en un lugarcito exclusivamente para un lugar de donde solamente están los miembros. Una gran parte del éxito es lo que nosotros hemos simplemente dado el evangelio exitosamente, fielmente. Eso va finalmente a estar dando. No podemos poner simplemente el éxito en lo que nosotros estamos haciendo hoy. Aun cuando pudiera nosotros estar cerrando la puerta de atrás para que la gente no salga, hay varias variables que vamos a estar encontrando, y vamos a continuar todavía tratando de perseguir, por así decirlo, de estar siguiendo a otros para que puedan finalmente ellos abrazar la verdad y enraizar en sus corazones allí la gran verdad de Jesús, muerto, resucitado, crucificado, resucitado, ascendido, intercediendo en el cielo y pronto para venir. Que puedan finalmente ser receptivos a esa semilla que estamos dando. Y lo que estamos haciendo, aunque no dé resultado en este momento, en algún corazón, por la gracia del Señor, en algún momento futuro podrá estar dando resultados. Por lo tanto, la magnitud
la urgencia de esta tarea de traer el mensaje del advenimiento a todo el mundo nos constriñe, nos lleva a desarrollar nuevas estrategias. Y como dije, estamos haciendo algo completamente nuevo. Estamos lanzando una campaña de evangelismo vía Zoom. Eso no lo habíamos visto antes. Nuestra iglesia nunca lo había hecho antes. Es completamente algo nuevo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que buscar nuevos patrones para poder tener esta interacción con todas las culturas. Las estructuras de la iglesia adventista son variadas, son numerosas y representamos a muchas áreas geográficas a través de todo el mundo. Y aquí en nuestra congregación tenemos varias áreas geográficas representadas. En el pasado, nuestra iglesia ha sido capaz de poder cruzar la barrera cultural de una a otra y traer personas a Cristo Jesús, porque hemos dicho, no importa dónde venga, nuestro mandato es ir y llevar el evangelio a aquellos. Y todavía nosotros podemos hacerlo, pero demanda ingenuidad, demanda nuevos pensamientos, como he empezado a hacer, para que nuevas personas que antes nos tenían, por así decirlo, poco que ver o nada que ver con la operación de la iglesia, puedan estar envueltas ahora y puedan ser parte integral de llevar adelante el evangelio a todo el mundo. Mis amados, evangelismo nació en un mandato del Señor Jesús. Él estuvo marcando a todo y la iglesia de Cristo va a terminar mediante evangelismo. Y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. La iglesia estará predicando hasta el último momento y Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el último momento. Por lo tanto, quiera Dios realmente poder darnos el valor para que con estas nuevas y fascinantes, desafiantes aventuras de tener evangelismo, la palabra de Dios pueda ser llevada con claridad, con poder, no solamente por el evangelista. Está preparado, está todo listo, ha estado en contacto conmigo esta mañana para saber la hora, cómo hacerlo, todo lo demás, está preparando todo eso para iniciar, pero hace falta que tú y yo estemos presentes, hace falta que tú y yo invitemos a los demás, que tengamos un evangelismo fiel, y Dios, por supuesto, va a estar bendiciendo, porque su palabra nunca vuelve a él vacía. Que podamos tener la gracia de Dios, de que podamos ante estas nuevas aventuras poder ver grandes desafíos y grandes resultados a nuestro medio. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga al juntos iniciar esta campaña. Que Dios nos bendiga. Gracias, pastor. Muchísimas gracias por este bonito mensaje y ojalá que la semilla